Bueno, muy bien. Ahora sí, estamos con todo pronto. Les damos entonces la bienvenida a todos y todas a este ciclo de diálogos interdisciplinarios para pensar la comunicación en clave de accesibilidad. Mi nombre es Lina Giarrusso, voy a estar moderando este tercer seminario que se titula Accesibilidad en entornos digitales, investigación y desarrollo de experiencias. La instancia está dirigida a estudiantes de grado que nos acompañan aquí en este momento, pero además es una instancia abierta a la comunidad y la estamos implementando en modalidad mixta. Agradecemos a quienes se acercaron y a quienes están conectados también. Les cuento que además contamos con interpretación en lengua de señas uruguaya. Agradecemos entonces a María Jesús, que está interpretando en este momento, y a Claudia, que también nos acompaña. Además contamos con subtítulos mediante transcripción automática, para lo cual les vamos a pedir que apaguen y mantengan apagados sus micrófonos para favorecer el uso de la herramienta. Al final vamos a tener un espacio de intercambio en el que podrán acercarnos sus preguntas a través del chat o también levantando la mano en el Meet o incluso aquí en la sala levantando la mano y les acercaremos un micrófono. Bueno, dicho esos apuntes iniciales para poder tener este encuentro y favorecer la accesibilidad, vamos a dar comienzo y voy a presentar a los invitados y invitadas que amablemente nos acompañaron el día de hoy en la construcción de esta instancia. A mi derecha está sentada Mariana Rodríguez, que es responsable de comunicación en el Servicio Central de Inclusión y Bienestar de la UDELAC, la Universidad de la República. Es docente e investigadora en el Laboratorio de Ergonomía y Experiencia de Usuario en la Escuela Universitaria Centro de Diseño, FADU, UDELAC. Y es maestranda en Comunicación Digital Interactiva en la Universidad Nacional de Rosario. A mi izquierda, aquí sentado conmigo, está Gustavo Sansone, diseñador industrial con experiencia en accesibilidad y productos digitales, docente del curso de educación permanente, la experiencia de usuario en el diseño de productos, de FADU, y además es diseñador e investigador de experiencia de usuario UX en OneFlip. Perdón la pronunciación. Bien, perfecto, me dice Gustavo. Conectadas a través del Meet se encuentra Viviana Merced Marchetti, de Argentina. Ella es licenciada en Comunicación Social y diseñadora gráfica. Trabaja en la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora titular en la licenciatura en Comunicación Social, también de la Universidad Nacional de Rosario, y es directora de proyectos de investigación y desarrollo vinculados a discapacidad, accesibilidad y experiencia de usuarios. También se encuentra conectada Ariana Piccioni, Luna, también ahí la pronunciación, creo que está bien, asiente con la cabeza Ariana, así que estamos bien. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, directora de Accesibilidad y Convivencia en la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, también de la Universidad Nacional de Rosario, y es docente en la licenciatura en Turismo en la Universidad Nacional de Rosario. Además es auxiliar de investigación en proyectos de investigación y desarrollo. A cada uno de ellos entonces el agradecimiento por estar aquí y tener este espacio de intercambio desde sus experiencias y trabajos. Vamos a comenzar entonces leyendo un párrafo introductorio que nos ponga en tema para ya después dar paso a las preguntas y poder conversar. Asistimos a un mundo mediado por las tecnologías basadas en Internet. Nuestras actividades cotidianas se desarrollan en entornos digitales. Allí ocurre el entretenimiento, la interacción con los sistemas bancarios, los espacios y plataformas virtuales de aprendizaje, los intercambios sociales, los trámites ciudadanos, algunos servicios de salud, entre otras tantas cosas.
En este seminario nos preguntamos sobre cómo y para qué se construye accesibilidad en los entornos digitales. ¿Quiénes forman parte del proceso? ¿Cómo se diseñan experiencias accesibles y se investiga en esta temática? Para empezar entonces y dar lugar a esta conversación, te pregunto, Mariana, que está sentada a mi derecha, ¿qué se entiende por accesibilidad digital? Bueno, primero que nada, contarles un poco que la accesibilidad es una condición que cumplen los espacios, los entornos, los servicios, para garantizar que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, ¿no? De una manera cómoda, de una manera segura, y algo muy importante que tiene que ser de la manera más natural y autónoma posible, ¿ah? sin tener dependencia en ese sentido. La accesibilidad, sobre todo en los entornos digitales, funciona como puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos. Yo, si tengo accesibilidad, puedo luego acceder a otros beneficios, a otros derechos y poder ejercer mis derechos humanos. Desde nuestro punto de vista, la accesibilidad, si es considerada desde un enfoque universalista, es beneficiosa para todas las personas. Si hay accesibilidad, nos beneficia a todas y todos, entonces eso es algo bien importante para empezar a dialogar. El hecho de tener acceso significa, sí, poder usar, interactuar en los productos digitales, pero también poder disfrutar de la experiencia. El hecho de que sea accesible me tiene que permitir tanto cantidad como calidad de la experiencia, no únicamente aspectos más funcionales. Ahí existen diferentes niveles de accesibilidad, ¿no? Un nivel más básico que tiene que ver con la conectividad, el hecho de que yo pueda tener acceso a una plataforma, y otro nivel, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, tiene que ver con el uso real, la apropiación de las tecnologías, la alfabetización digital, que es un nivel más avanzado de accesibilidad, que es el que determina el uso real de las plataformas. A veces, ¿no? Como inicialmente, es considerado como un problema técnico por algunas personas, pero sin embargo existen criterios que son menos visibles, menos obvios, pero que terminan determinando el acceso real, ¿no? Y ahí tenemos por un lado el acceso técnico, que tiene que ver con comprar tecnología, acceder a los dispositivos, que la interfaz me permite interactuar en ese entorno. Pero lo más interesante, ¿no? que es menos visible para el análisis, tiene que ver con un acceso práctico, que esto genera preocupación porque benefician sistemáticamente a determinados grupos de usuarios y no a otros, determinados por sus condiciones socioeconómicas, su sexo, sus distintas características, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener tiempo, preferencias de consumo, la flexibilidad, la confidencialidad de las redes sociales, entre otras, me determina si yo participo realmente en la red o no. Y bueno, acá también lo que las personas encuentran en la red determina su nivel de participación, ¿no? Quizás yo tengo el celular, tengo acceso a internet, hay una interfaz que me posibilita acceder, pero sin embargo los contenidos que yo encuentro no me satisfacen mis necesidades, entonces va a determinar que yo por ahí esté más excluido o más excluido. Y bueno, la idea es que si una persona no logra participar eficazmente de todas las posibilidades que me brinda el Internet, no podemos decir que sea accesible, que tenga un acceso real, porque recuerden que la accesibilidad tiene que ver con un acceso técnico, pero también con la calidad y el disfrute de la experiencia. Perfecto, Mari. Gracias. Hasta con tiempo y todo ideal. Muchas gracias. Bueno, para seguir conversando un poco en esta primera parte introductoria, le pregunto a Gustavo, que se sienta aquí a mi izquierda, ¿cuáles son los principales fundamentos los principios y fundamentos de la accesibilidad de medios en Internet? ¿Sí? Con este tengo los si acopla me avisa. Bueno,
los principios y fundamentos de la accesibilidad en Internet, de acuerdo con el Consorcio Mundial de Internet, de acuerdo al consorcio. Hola, hola. Bueno, decía que bien, los principios y fundamentos de la accesibilidad en Internet. Bien, de acuerdo al Consorcio Mundial de Internet, que es más conocido como W3C, por sus siglas en inglés, existen 4 principios fundamentales que están pautados y que muchos, incluso marcos normativos, los han adoptado y cada vez son más los que los vienen adoptando. Estos principios son fundamentales para la accesibilidad digital. Voy a tratar de sintetizar los 4 para estar en tiempo. Cualquier cosa después, si podemos hablar, si quieren, en alguno. Esos 4 principios son el perceptible, primero que nada, que dice que las personas usuarias deben poder percibir toda la información que se presenta en un sitio web o aplicación, o en términos más amplios podemos hablar de productos digitales, independientemente de sus capacidades sensoriales. ¿Sí? Esto implica que la página web o la aplicación proporciona alternativas de texto para todos los contenidos que no son texto, que los contenidos sean creados pensando en que pueden tener distintas formas y esas formas no deben alterar, no deben perder la información o desestructurar el contenido, y también facilitar a los usuarios el poder ver y escuchar el contenido. Esto en la práctica, digamos, implica diseñar con contrastes suficientes, con tipografías adecuadas, con que la estructura del sitio web tenga un orden de lectura lógico y que permita después ser interpretado por un lector de pantalla y que al usuario, al destinatario final, le llegue la información tal cual fue diseñada inicialmente, ¿no? El siguiente principio es el de lo operable, y este principio tiene que ver con los componentes interactivos y de navegación que existen, ¿no? O sea, en las páginas web no tenemos contenidos que son estáticos, sino que hay contenidos que nos llevan a otros contenidos y muchas veces navegamos, lo que llamamos navegar entre contenidos. Entonces, todos los elementos de interacción, que puede ser por ejemplo un enlace que lleva un contenido a otro, un botón, algún campo de formulario, cualquier elemento interactivo debe ser operable por todas las personas, independientemente de, por ejemplo, el dispositivo que utilice. Si utiliza debería poder utilizar, por ejemplo, el mouse, el teclado, una pantalla táctil, comandos de voz. Es decir, cuanto más variantes de dispositivos de entrada le permitamos a la persona, va a tener más libertad y más autonomía para ingresar información y para interactuar. El tercer principio es el de lo entendible, que esto tiene que ver con que tanto la información como la operación de la interfaz, o sea, los 2 puntos que mencionaba antes, sean comprensibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades cognitivas o lingüísticas. Y esto implica, bueno, que la persona entienda cómo navegar y también entienda el contenido. Me acuerdo en el seminario anterior abordaron el tema de la escritura simple, diferencia entre lectura fácil y lectura simple. Bien. Bueno, y eso es muy importante a la hora de presentar contenidos accesibles, no más allá de elementos interactivos, sino que el contenido sea accesible. También acá entra el tema de proporcionar ayudas para prevenir o corregir errores. Muchas veces cuando hay contenidos que tienen un alto grado de interactividad, como puede ser un formulario, es importante que la persona no solamente entienda el enunciado de la pregunta, pueda contestar y a la vez que esa respuesta que ingresa tenga la posibilidad de que, no sé, si en un campo de sí no, pueda recuperarse de error. Si puso que sí, quería poner que no, tenga la posibilidad de hacer ese cambio, ¿no? Y el cuarto principio es el de robustez, que lo que dice es que el contenido debe ser lo suficientemente robusto para que pueda ser interpretado por una amplia variedad de dispositivos, técnicamente de agentes de usuario. Esto tiene que ver con que el contenido sea visible o sea operable, por ejemplo, independientemente de los navegadores, si la persona usa Google Chrome o Firefox o
Internet Explorer, o si usa Android, o si usa Apple. O sea, que el contenido no tenga ningún tipo de restricciones en ese sentido. También algo que comentaba Mariana recién, el tema del acceso. O sea, el contenido va a ser más robusto, por ejemplo, si puede ser cargado con menor ancho de banda. Si la persona tiene una posibilidad de conexión muy pequeña, igualmente debe poder acceder, ¿no? Bien, para redondear la idea, además, perdón un segundo, estos principios están pautados en algo que se llama las pautas de accesibilidad para el contenido web, también conocidos por sus siglas en inglés como WCAG, y estas pautas son como el denominador común que existe para hacer estas tecnologías accesibles, todo lo que tiene que ver con páginas web y con aplicaciones, y son los criterios que recomiendan todos los marcos normativos actualmente a nivel internacional y en particular en Uruguay también. Bárbaro, muchas gracias. Ahí entonces seguimos introduciéndonos a todo esto que tiene que ver con la accesibilidad digital. Y ahora paso a hacerles una pregunta, tanto a Viviana como a Mariana, para que puedan ahí acompañarnos en esta reflexión. Les consulto cómo se desarrollan experiencias accesibles en entornos digitales. Capaz podrían contarnos por allá. Ari, ¿querés contestar vos esto? Dale, sí, yo estaba esperando por si querías tomar la palabra, pero sí. Más que nada, nosotras trabajamos desde el campo de la comunicación, entonces consideramos a lo que son las experiencias digitales accesibles desde el inicio de la producción de una estrategia de comunicación, independientemente del software o del dispositivo o de la interfaz que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Tratamos de que estas experiencias se conciban de entrada accesibles, considerando todas las pautas que bien mencionaba el compañero, porque entendemos que así es una forma de garantizar derechos, ¿no? Entender desde el vamos las pautas de accesibilidad y no como parches a futuro nos sirve para pensar una experiencia integral y completa. Como anecdótico, nos pasó que durante la pandemia caímos un poco en la cuenta de la necesidad de la accesibilidad en todos los entornos, debido a que se evidenció que todo el mundo necesitaba entornos digitales para hacer todo, porque pasamos de tener una presencialidad plena a tener todo vía internet, aplicaciones, webs. Entonces ahí la accesibilidad y los entornos digitales pasaron a estar en la agenda, por lo menos en Argentina un poco más, porque era necesario hablar de cómo las experiencias en internet o la digitalidad, digamos, tienen que ser accesibles para todos y todas, independientemente de la condición que tengan, ¿no? Que por eso mismo también es algo que ahora mismo se está hablando y estudiando mucho, justamente para garantizar esto como una forma de ciudadanía, ¿no? De incorporación de derechos, pensando desde el diseño universal, desde un paradigma más de los derechos humanos, ¿no? Que ahí está como la clave, me parece, de este diseño de experiencias accesibles. Vivi, no sé si quieres agregar algo. Sí, en realidad yo creo que el tema de ir incorporando la accesibilidad a los entornos virtuales y digitales es una construcción constante y permanente. Nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar en el sitio web de la facultad, por ejemplo, pero digamos, alcanzó un estándar de accesibilidad alto, muy alto, más del 90%, pero si después no hay una incorporación de los conocimientos para que ese sitio pueda ser sostenible en el tiempo, con un estándar, digamos, alto de accesibilidad, no va a funcionar, porque rápidamente eso que cuesta mucho construir se desarma. Entonces, consideramos que las capacitaciones son fundamentales porque los equipos cambian y, digamos, cada nuevo equipo no trae incorporado per se la accesibilidad, sino que la mayoría no lo maneja, ya sea desde la faz de la planificación del sitio web, desde, digamos, el diseño, o también desde los mismos ingenieros del sistema, que son los que planifican el sitio. Entonces, para mí el desafío es no solo tener los sitios accesibles y cumplir con los estándares, sino poder sostenerlos en el tiempo mediante capacitación. Perfecto. Muchas gracias a ambas ahí por
por su respuesta. Y bueno, entonces, en esta introducción al tema nos quedamos con que la accesibilidad es una condición fundamental para generar autonomía, que repercute directamente en los derechos de cada uno y cada una de nosotras, que beneficia a todos y todas y que tiene que estar ligada no solamente a lo técnico, sino también al disfrute. Gustavo nos compartía como una forma de llegar a eso, de empezar a caminar a través de principios en estas pautas de la W3C. Y las compañeras de Argentina nos volvían a traer la importancia de incorporar la accesibilidad como parte del proceso. Me quedaba con la imagen de los parches, que me pareció bien ilustrativa, ¿no? Esto de pensar, bueno, la accesibilidad desde el principio, y ahí también Viviana nos traía esto de acompañarla para que sea constante y permanente y que se sostenga en el tiempo, la importancia de las capacitaciones para los equipos. Con esta breve síntesis redondeamos esta primera parte y damos lugar al intercambio o al cambio de intérpretes, para el cual yo no voy a ver. Muy bien, ahora sí. Volviendo entonces, comenzamos con otra instancia de este seminario para seguir conversando sobre accesibilidad digital, pero en este caso poniendo énfasis en... Perdón, se acabaron los 5 minutos. Ahora vamos a poner énfasis en el vínculo con las personas usuarias y las experiencias propuestas, y para eso vuelvo a Gustavo para contarte que en el segundo seminario abordamos un poco el rol de la participación en la accesibilidad, y desde ahí te pregunto por qué profesionales especialistas en accesibilidad digital precisan trabajar en conjunto con personas usuarias, ¿no? ¿Qué saberes se ponen en juego en esos procesos compartidos? Gracias. Bueno, para empezar, un tema que traían del seminario anterior, esto de los procesos centrados en la persona o centrados en el ser humano. Para empezar, a nivel de procesos, eso creo que es fundamental. De hecho, es algo que está estandarizado internacionalmente por la Organización para los Estándares Internacionales, conocida como ISO por sus siglas en inglés, que plantea que la persona debe estar involucrada en la persona usuaria, ¿no? En las distintas etapas. Y en ese sentido, a nivel de conformación de equipos, creo que es fundamental no solo validar las soluciones con personas usuarias, porque en definitiva son las personas que van a tener la experiencia y las que tienen el conocimiento real de su experiencia, y eso, como decía Mariana también, la experiencia es única y tiene un grado de subjetividad, y cada persona va a tener una percepción sobre eso. Entonces es fundamental la validación, pero además comparto lo que decían recién las compañeras que están del otro lado de la pantalla, en el sentido de involucrar personas, por ejemplo, en situación de discapacidad en equipos de trabajo, y en definitiva incorporar la accesibilidad desde lo más temprano que se pueda. Hoy en día se le llama también a eso mover la accesibilidad hacia la izquierda, ¿no? Si pensamos en un proceso lineal de izquierda a derecha, desde el inicio hasta que termina, cuanto antes, cuanto más a la izquierda esté la accesibilidad, va a ser más beneficioso, porque por un lado los equipos de trabajo van a estar más interiorizados, los equipos que desarrollan, que diseñan, y las soluciones van como a ir encaminadas hacia la accesibilidad desde el origen. Y creo que eso es fundamental. Últimamente me ha tocado participar en algunos proyectos en los que tuvimos la suerte de poder arrancar haciendo, por ejemplo, auditorías de accesibilidad como una etapa inicial para rediseñar una página web, por ejemplo, y es algo súper beneficioso porque esa auditoría nos permitió obtener un montón de conocimientos del estado actual de la situación, y dentro del equipo de trabajo en el que integramos diseñadores y desarrolladores, también en la auditoría participó, por ejemplo, una persona con daltonismo,
nos ayudó mucho a, ya desde un inicio, a, no sé, escoger paletas de colores, escoger tipografías, un montón de cosas que cuando llegamos luego a la validación ya estaban, digamos, resueltas. Y cuando hicimos los testeos para determinar de vuelta las pautas de accesibilidad web, también había muchas cosas ya allanadas. Entonces, creo que ahí es importante el involucramiento en todo ese proceso. Por ahí. ¿Tenemos tiempo todavía? Bueno, agrego una cosita más también que creo que me quedó sonando del seminario anterior. Y es el tema de que los equipos de trabajo sean flexibles. Flexibles en el sentido de ser flexibles a que cuando se valide una solución se tome en cuenta el feedback, la retroalimentación del usuario o cómo la persona lo utilizó, y eso se vuelve a incorporar al proceso de diseño, ¿no? Y ser lo suficientemente flexibles en el sentido de que muchas veces la solución no va a ser 100% accesible desde un inicio, sino que es un proceso incremental. Entonces, se va a ir como caminando de a paso, ¿no? Primero quizás que solucionamos, no sé, problemas de contraste, en una segunda iteración solucionamos, no sé, textos alternativos, y así como vamos, cada paso que damos es un crecimiento y es como yendo hacia la accesibilidad total del producto, y creo que ese punto también es importante, ¿no? Y es también un aprendizaje hacia la interna del que diseña la solución. Perfecto, gracias Gustavo. Buenísimas esas experiencias, aparte los ejemplos a veces son también ilustradores, así como los parches. Las experiencias propias y los procesos compartidos nos ayudan también como a imaginarnos un poco más cómo es esto de aplicar y generar procesos con usuarios. Así que buenísimo. Viviana, Ariana, vuelvo allí a consultarles a ustedes ahora. ¿Cómo es el rol y el vínculo con las personas usuarias desde las experiencias generadas en la Dirección de Accesibilidad y Convivencia de la Universidad Nacional de Rosario, que es donde ustedes trabajan? ¿Y cómo se integra el estudiantado a estas experiencias? Ahí un poco de lo que han estado construyendo en este tiempo, y se podrán de nuevo volver desde la experiencia. Bueno, trabajamos un poco interdisciplinariamente porque desde la facultad siempre la idea es, continuando un poco con lo que decía Gustavo, llevar el estandarte del nada cerca de nosotros sin nosotros, incluir a las personas con discapacidad en los procesos, y en ese sentido incorporamos siempre en lo que tiene que ver con los entornos digitales o con las producciones que se hacen para estudiantes con discapacidad a los mismos estudiantes con discapacidad. Tenemos un trabajo articulado entre la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene dentro la Dirección de Inclusión y Accesibilidad de la universidad, con nuestra facultad, y todo el tiempo se trabaja ida y vuelta entre estas dos unidades, y se suman estudiantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. En el caso nuestro particularmente trabajamos mucho con materiales académicos para personas con discapacidad visual, estudiantes de nuestra facultad y de otras unidades académicas. Entonces, por ahí ese intercambio entre los estudiantes que reciben esos materiales, los becarios que trabajan para adaptarlos o nuestros equipos para poder supervisar esos procesos, también es como una cadena donde intentamos que nunca deje de ser protagonista el estudiante con discapacidad. Por ahí es un poco el objetivo de tanto de nuestra dirección como del trabajo de la universidad en general, ¿no? Sí, yo quería agregar esto que dice Ariana, que la Universidad Nacional de Rosario cuenta con un repositorio de textos accesibles. Y en este repositorio, digamos, la idea es trabajar con el área de derechos humanos de la Universidad Nacional de Rosario, donde se encuentra la Dirección de Inclusión y Accesibilidad, que es fijar pautas para que todos los materiales que se suban al repositorio tengan las mismas características. ¿Por qué planteo esto? Porque, digamos, muchas veces el trabajo que se hace para la producción de textos accesibles es muy singular y tiene que ver con lo que pide el estudiante y con lo que necesita ese estudiante. Y a veces, digamos, estas cuestiones particulares y singulares no condicen con un determinado estándar al que tienen que, digamos, alcanzar los textos
a los fines de integrar un repositorio que sea lo más universal posible. Entonces, el desafío es hacer los textos accesibles desde la perspectiva del diseño universal, pero también desde cada unidad académica y de acuerdo a la disciplina, se va a atender a la singularidad disciplinar y del estudiante. Nosotros trabajamos en focus groups con estudiantes con discapacidad y también existe dentro del área académica de la facultad un área que vincula estudiantil con académica y trabaja la perspectiva de la accesibilidad, fundamentalmente estudiantes que tienen neurodiversidad o problemas cognitivos. Sí, como último detalle, también la intención tanto del repositorio como de todas las herramientas que se trabajan desde la facultad es brindar autonomía, que los estudiantes puedan autónomamente gestionar sus materiales, descargarlos como cualquier otro estudiante de un repositorio, que no tengan que tener un trato uno a uno, sino que ellos puedan gestionar sus tiempos como les convenga, como a cualquier estudiante, porque creemos que la discapacidad no tiene que borrar al estudiante, sino ponerlo como en el centro de su propia carrera. Buenísimo, muchas gracias. Re interesante esto de cómo se articulan distintos actores en el proceso de adaptación de los reportidos. Nombraban ustedes tanto estudiantes como estudiantes con discapacidad, becarios, también nombraban parte de sociedad civil que se involucra, ¿no? Además junto con ustedes en este proceso de adaptación. Bien interesante la experiencia, les agradecemos. Y ahora paso con Mariana a consultarte cuál es la diferencia entre que un contenido o medio digital sea accesible a que toda la experiencia sea accesible. Bien, bueno, un poquito sobre accesibilidad hablamos en la pregunta anterior. Ahí contarles otros conceptos que están vinculados, como de manera introductoria para profundizar un poquito más en la pregunta. Un concepto vinculado a la accesibilidad tiene que ver con la usabilidad. La usabilidad significa facilidad de uso, o sea, qué tan simple o qué tan complejo es utilizar o acceder a un contenido. Y este concepto de usabilidad y de accesibilidad son bien diferentes al concepto de la experiencia del usuario, ¿no? Que hablamos un poquito en la pregunta anterior, pero para detallar un poco más, es un concepto más abarcativo. No se limita solo a tratar las dificultades de interacción entre la persona y el dispositivo, como sí lo hace la usabilidad. Bueno, la accesibilidad en eso es un poco más amplia. Acuérdense que hablan un poco de la experiencia y del disfrute. Sino que la experiencia de usuario en realidad va a trabajar mucho en lo que es la utilidad de la experiencia y los efectos que genera desde el punto de vista psicológico, del placer y de diversión de su uso, ¿no? Como decía también Gustavo un poco, es subjetiva, es consciente, es emocional. Va a considerar, además del dispositivo, el contexto, la persona usuaria, ¿no? Como persona integral, sus características, necesidades, motivaciones, rasgos de personalidad, expectativas, cuáles son las características de la interacción y además cuál es el dispositivo en el cual interactúa. Todo eso va a considerar la experiencia del usuario. Va a ser única para cada persona. Como diseñadoras y como diseñadores no podemos determinar cuál va a ser la experiencia. Sí podemos determinar cuáles son las características de esa interfaz y propender a generar determinada experiencia, pero la experiencia final la va a tener de manera única la persona que va a interactuar con ese contenido, ¿no? Bueno, esto va a incluir un poco las emociones, las percepciones, experiencias previas, comportamientos, logros que van a suceder antes de interactuar con el contenido. Por ejemplo, cuando se me presenta la necesidad, puede ser la necesidad de informarme sobre determinado tema. Ahí ya va a estar implicada lo que es la experiencia de usuario. Durante la interacción, que ahí sí vamos a ver cuestiones como accesibilidad, y luego de tener esa experiencia con el producto también va a estar implicada la experiencia de usuario. Resumiendo un poco esto, ¿no? El hecho de que un contenido sea accesible no me garantiza que toda la experiencia lo sea. Primero lo que tenemos que ver es qué tipo de contenido estamos analizando, a través de qué canales ocurre la interacción, que de repente seguramente estén acostumbradas y acostumbrados a que hay algunas interacciones que empiezan en el mundo digital y terminan en el mundo físico o viceversa. La experiencia de usuario va a considerar ambos contextos.
Entonces el hecho de que, por ejemplo, la publicación sea accesible no me garantiza que toda mi experiencia lo sea. Y aparte, hoy en día, ¿no? Estamos como en la era de la plataformización, hay muchos, como grandes empresas que me determinan en gran medida cómo es la experiencia digital y que las organizaciones no tienen por ahí muchos cambios para hacer, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, Instagram me va a determinar en gran parte la accesibilidad de los contenidos, porque hay cuestiones que puede trabajar la persona que genera el contenido, pero hay otras que ya son propias de la plataforma y que no voy a poder modificar como usuario que genera contenido, ¿no? Ahí, por ejemplo, si yo genero un contenido que es accesible, pero no puedo llegar, un poco lo que veíamos en la actividad previa, ¿no? Si yo no puedo llegar al contenido, mi experiencia no va a ser accesible por más que el contenido sí. Y bueno, y el hecho de que sea una experiencia accesible tampoco me va a garantizar que sea una experiencia placentera, que sea una experiencia divertida y que sea una buena experiencia, ¿no? En la investigación un poco del trabajo de campo, algo que vamos recogiendo tiene que ver con que muchas publicaciones son accesibles, pero sin embargo la experiencia no es una buena experiencia porque muchas veces es como funcional o utilitaria y no considera todos los aspectos que debería de la experiencia del usuario. Completísimo. Espectacular, gracias. Bien, por ahí, con eso cerramos un poco este segundo bloque que nos recordaba quizás quienes estuvieron en el seminario anterior, ¿no? La importancia de trabajar junto a los usuarios en estos procesos. Y bueno, hablábamos, ¿no? Del potencial que tiene traer la experiencia propia de los usuarios. Perdón, muy cerca. Discúlpenme. Sigo. Hablamos un poco con Gustavo la importancia y el potencial que tiene traer la experiencia propia de los usuarios a los saberes de los profesionales e incorporarlos. Él hablaba en este concepto de mover la accesibilidad a la izquierda, ¿no? Y comenzar el proceso desde antes involucrando a personas usuarias, y además traía algo muy interesante en esto de que pudieran anticiparse incluso en las validaciones, dado la incorporación en este proceso más integral, llegó a la instancia de validación con algunos puntos avanzados desde la percepción de las personas que participaron. También hablamos esto de que tiene que ser un proceso incremental, incorporando de a poco cada vez más, ¿no? A las personas en estos procesos, y que tiene que existir una flexibilidad, ¿no? O sea, de quienes participan, tanto de los profesionales como de quienes son actores usuarios y se involucran en esos procesos, trabajar desde esa noción de flexibilidad. Después nos traían las compañeras de Argentina esta necesidad de generar pautas, ¿no? Que vinculado al diseño universal a veces se piensa como en lo general, ¿no? Y en esto de generar pautas, pero también sin perder de foco la singularidad tanto de lo específico de una disciplina que puede haber en un repartido, como de las propias personas, ¿no? Y sus distintas necesidades a la hora de recibir el material de estudio y el formato y demás. Entonces ahí también conectábamos con lo que nos traía Mariana, que es bien interesante, que es dar un paso más en esto de la usabilidad y movernos hacia un concepto un poco más completo, ¿no? Y pensar en experiencia de usuario que piensa desde otro lugar y que involucra desde un nivel mucho más complejo en el uso de las tecnologías y de las cuestiones digitales, el disfrute, ¿no? Mariana ahí viene militando el disfrute desde hoy, bien importante, no quedarnos solo en lo técnico, sino también la posibilidad de abarcar desde la experiencia de usuario, bueno, la accesibilidad también pensando en la experiencia, ¿no? De disfrute y de iba a decir goce, pero bueno, por ahí. Ahora sí, con esto damos paso al tercer bloque que les invitamos a compartir, que tiene que ver con cómo lo pensamos y cómo lo piensan cada uno de nuestros invitadas e invitados desde su campo específico de la profesión. En ese sentido, Gustavo, de nuevo arranco contigo preguntándote
¿Por qué es importante desde la industria de las tecnologías de información y comunicación diseñar sitios web accesibles? Te pregunto también si existe una demanda por parte de las empresas que contratan algún interés particular, una demanda al respecto de la accesibilidad de los sitios web. Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que desde el punto de vista de la inclusión y la equidad, la industria de las tecnologías de información y comunicación tiene como un gran importante responsabilidad, en tanto que son como creadoras de tecnologías para el acceso a mucha información, ¿no? En la introducción se mencionaban muchos ejemplos. Hoy en día hacemos trámites, hacemos un montón de... compramos productos, consumimos información, hacemos un montón de cosas por plataformas digitales, y bueno, estas industrias son un poco las responsables porque esa tecnología esté bien concebida, bien diseñada y sea accesible, ¿no? Para garantizar que todas las personas, independientemente de sus condiciones personales, de contextos o situacionales incluso, puedan hacer uso de esa información y de esas tecnologías. En ese sentido creo que tienen un grado importante de responsabilidad. Por otro lado también hay un tema de cumplimiento legal y normativo. Hay muchos países que tienen leyes y regulaciones que requieren que los sitios web cumplan con estándares de accesibilidad. En Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica también. De hecho, Uruguay recientemente tuvo un decreto 406/22, si no me equivoco, que de alguna manera define la accesibilidad digital y establece pautas y criterios para que, incluso plazos, para que en principio las organizaciones estatales puedan caminar hacia una accesibilidad digital. Entonces, bueno, eso es como otra punta, digamos, a nivel de industrias que es bien importante, ¿no? Por decir un dato nada más, en Estados Unidos en el año 2022 hubo 2.387 demandas contra sitios web que no eran accesibles, que estaban incumpliendo la normativa vigente en Estados Unidos, que por sus siglas en inglés se llama ADA. Por otro lado también hay como otras... por ejemplo, la W3C, el consorcio internacional de Internet que mencionaba al inicio, ellos, por ejemplo, estiman que existe un poder de compra de cerca de 7 trillones de dólares a nivel mundial por parte de personas en situación de discapacidad. Entonces ellos esto los ponen en un caso de negocio que recomiendan a las empresas, porque bueno, hay como una especie de mercado potencial también, pensado en esos términos, como para, digamos, fomentar de alguna manera que se creen soluciones accesibles, ¿no? Principalmente pensando en soluciones comerciales como pueden ser sitios de comercio electrónico. Y por otro lado, otro tema también que mencionan en la W3C es el tema de la reputación y la marca, ¿no? Las empresas de alguna manera demuestran un compromiso con la accesibilidad y envían un mensaje positivo o ético a sus consumidores. En ese sentido, nos tocó, por ejemplo, un caso de una empresa de Estados Unidos que estaba muy preocupada porque su sitio web no era accesible y estaban con miedo de ser demandados y también de perder la reputación de marca, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ellos buscaban que una empresa les hiciera la auditoría del sitio y les propusieron una hoja de ruta para hacerlo accesible. O sea, con esas motivaciones, ¿no? Es como bien como diverso el tema. Y si existe demanda, estoy pasando el tiempo, con la demanda, que era el otro tema que me preguntabas, existe demanda, pero es relativo a qué empresas demandan. Por ejemplo, recientemente terminamos un proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que ellos en las pautas exigían el cumplimiento de las pautas WSAG. Y bueno, desde un inicio se hizo todo un proceso un poco como el que comentaba antes, pero por ejemplo hay otros clientes que no conocen directamente el tema. Y ahí pasa un poco lo que comentaban las compañeras argentinas, ¿no? Que es como un desafío también de
de comunicar y de concientizar sobre la importancia, no solo el tema de cumplir con requisitos legales, sino todo lo otro, ¿no? de responsabilidad, de equidad, de inclusión, que creo que es un desafío para quienes diseñan y desarrollan esto, el tema de capacitarse en la interna y a su vez capacitar o de alguna manera difundir el tema hacia los clientes, ¿no? Porque hoy en día no puede pasar que un cliente venga a una empresa a pedir un producto y no se le ofrezca un producto accesible, porque estamos hablando de derechos humanos, en definitiva. Entonces, en ese sentido es una responsabilidad ética que creo que es muy, muy importante. Bueno, y por último, otro dato nada más para cerrar, que existe un relevamiento que lo hace, voy a leer esto, el Instituto de Investigación de Políticas y Prácticas de Accesibilidad de la Universidad de Utah en Estados Unidos, que es más conocida como WebAIM en Internet. Ellos anualmente publican una estadística de 1 millón de sitios evaluados y ellos hacen como un testeo de ese millón de sitios y publican los resultados de accesibilidad. Y en los últimos 4 años, hoy en día, digamos, está en un 96% de los sitios, de ese millón de sitios, presentan incumplimientos de las pautas de accesibilidad. Y eso bajó un 1% de lo que era hace 4 años. Entonces, es un problema que existe. O sea, el 96% de 1 millón de sitios en Internet tienen problemas de accesibilidad y digamos, el nivel en el que baja es bastante pobre, ¿no? Un 1% en 4 años. Entonces hay como un espacio de oportunidad importante también y creo que habla mucho de todo lo que hay para hacer todavía en el tema, ¿no? Bárbaro, estaba yo terminando con un apunte, por eso demoré un poquito en tomar la palabra. Si les parece bien, damos lugar al siguiente cambio de intérprete. Ahora sí, continuamos pensando en esto de la accesibilidad digital, pero aplicada a la especificidad de cada uno de nuestros invitadas y invitados. Y paso a preguntarles por allá, Ariana, Viviana, en las universidades públicas, ¿cómo trabajan, por ejemplo, desde la Universidad Nacional de Rosario, la accesibilidad digital? Si nos pueden contar allí una experiencia. Bueno, desde nuestra universidad tenemos una larga data trabajando en accesibilidad digital. Desde el 2006 tenemos algunos ya antecedentes de trabajo en la universidad con voluntariados que se empezaron a ser organizados desde nuestra facultad y que después se expandieron para el trabajo de lo que decíamos de la adaptación de los materiales accesibles. Después, años más tarde, digamos, en el 2011, se generó lo que es el programa Léete Algo, que siguen vigentes los dos hasta el día de la fecha. Léete Algo es una convocatoria abierta a la comunidad universitaria para leer los materiales y hacerlos accesibles en formato de audio. Como decíamos, según las singularidades de cada uno de los estudiantes, algunos prefieren leerlos con lector de pantalla, otros prefieren los audios, entonces es una convocatoria para que la comunidad se incorpore a estos proyectos. Y más allá de eso, también hay algunas incorporaciones de accesibilidad digital en las plataformas que usa la universidad para dar clases. Tenemos un campus virtual donde está alojado el repositorio que comentaba Vivi hace un rato, que tiene condiciones de accesibilidad que cumplen las pautas de accesibilidad necesarias para personas con discapacidad visual, auditiva y neurodiversidad. Están en lenguaje sencillo, en lectura fácil. Y además de eso, desde la facultad también generamos materiales accesibles para digitalización de textos y algunas producciones que trabajamos interrelacionadas con diferentes carreras. Hace 3 años que venimos trabajando con la carrera de comunicación social, produciendo libros accesibles que se pueden leer y escuchar, que la idea era un poco sensibilizar o involucrar a los estudiantes de comunicación en prácticas de accesibilidad, que tuvieran como una participación activa, entendiendo que sus compañeros podían acceder a esos libros, además de los materiales de estudio, que fuera una lectura más por placer.
Y por último, el sitio de la facultad, que desde el 2021 se trabajó en la accesibilidad del sitio web de la Facultad de Ciencia Política, para que fuera accesible, como decíamos, para dar autonomía y que las personas con discapacidad visual, sobre todo, que pudieran ingresar a la facultad, tuvieran la información disponible de forma autónoma, digamos, independientes de alguien que necesitara estar asistiéndolos para llegar a conocer sobre la facultad. Así que un poco eso es como un paneo general, no sé, Vivi, si me olvidé de algo, que es lo que se ha hecho desde el 2006, como les digo, hasta la actualidad. La mayoría de los programas siguen vigentes hoy en día en nuestra facultad y en la universidad. Sí, de todas maneras, nosotros desde el área desde la Dirección de Accesibilidad y Convivencia trabajamos fuertemente, como comentábamos antes, el tema de las capacitaciones. Porque, digamos, nos está pasando que tenemos que estar muy alertas para que el nivel de accesibilidad a la web, digamos, se mantenga, para que los materiales tengan las condiciones de accesibilidad requeridas, es decir, distintas acciones. Nosotros nos gusta trabajar transversalmente con las distintas carreras de la facultad. Para ir hablando del tema, por ejemplo, en licenciatura en turismo, donde nosotros ahí tenemos la cátedra de turismo y accesibilidad, pero también trabajamos con la idea de articular con otras cátedras también, porque si no queda en un compartimiento estanco este tema. Y por otra parte también lo hacemos desde comunicación, como comentaba Ari, trabajando con cátedras de primer año, para que los estudiantes, además de incorporar contenidos académicos, puedan incorporar otro tipo de contenidos en materia de accesibilidad. Es decir, para que empiecen a ver la importancia de la accesibilidad. Y la idea es ir avanzando con las otras carreras como la de trabajo social y también con las carreras de ciencia política y la de relaciones internacionales. Porque, digamos, la accesibilidad todavía sigue estando vista desde una manera muy recortada y muy puntual. No atraviesa la formación profesional. Y si no está en la currícula, es muy difícil que estos futuros profesionales, a la hora de insertarse al mercado laboral, lleven esta temática. Entonces, para mí, digamos, la cuestión más importante es poder instalar en la currícula. Y una manera de instalar en la currícula es trabajar transversalmente por núcleos temáticos, núcleos de materia y de carrera. Entonces ahí de a poquito vamos sembrando esta temática. Eso es un poco lo que nos proponemos nosotros. Más que trabajar puntualmente con el alumno con discapacidad, que eso trabaja un área específica que tiene que ver con, digamos, un área que articula académica con estudiantil. Nosotros que estamos en la Secretaría de Extensión, preferimos trabajar con las organizaciones y con las cátedras transversalmente. Buenísimo, muchas gracias. Tenemos entonces hasta ahora una mirada de lo que puede ser la industria o desde la economía o la parte más profesional. Tenemos la parte de la universidad y todo lo que tiene que ver con la formación. Y ahora, Viviana, voy a vos para consultarte cuál es el panorama actual de la accesibilidad en las redes sociales. Bien, bueno, acá traer un poco, ¿no? Como sin profundizar mucho, pero hablar un poco de lo que es la web, ¿no? Los inicios de la web, las intenciones de ya desde el inicio crear una web que sea accesible, ¿no? Luego con el surgimiento de la web 2.0 se incrementó un poco más el desafío y aún más con lo que tiene que ver con las plataformas sociales, ¿no? Con las redes sociales. Allí me parece la pena hacer la aclaración que son relaciones humanas que están mediadas por tecnología, ¿no? Donde todas y todos en el celular podemos crear un contenido, compartirlo, queda de manera pública, ¿no? El acceso, digamos, en cuestiones de posibilidades de compartir, de acceder, parece haberse democratizado, ¿no? Como ese acceso a nivel de llegar a la tecnología, y eso también impone nuevos desafíos para las redes sociales, ¿no? Y ahí tenemos, entiendo, como dos planos. En primer lugar, un plano de cómo las empresas se definen, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, al sitio web de Instagram, cliqueo sobre la cuestión de accesibilidad, me va a decir que Instagram es una red cada vez más inclusiva, me va a dar incluso los fundamentos que hacen que se autoperciba como una red social inclusiva, que luego ahí está bueno contrastarlo con la experiencia de diferentes personas y ver si eso que la red social identifica que cumple, si realmente lo cumple, ¿no?
Entonces ahí, por ejemplo, la idea es contarles un poco por herramientas de accesibilidad qué cuestiones hemos estado indagando y qué dice la plataforma sobre eso. Bueno, en primer lugar, desde lo que tiene que ver con la lengua de señas uruguaya, la plataforma, por ejemplo, dice que incorporó con las transmisiones en vivo la posibilidad de que haya más de una persona hablando a la vez, ¿no? Como invitar a un amigo a la transmisión en vivo, que eso aparentemente, de acuerdo a lo que dice la plataforma, fue generado para que pudiera haber un intérprete en lengua de señas. Entonces, considerar como los dos canales en la misma llamada en vivo, que al principio no era de ese modo, al principio solo una persona podía ser en vivo, es para generar la chance de que haya una interpretación en lengua de señas. Sin embargo, en realidad no existen, ¿no?, como herramientas disponibles para interpretar en lengua de señas en la plataforma, y esa interpretación corre siempre por cuenta de quien genere el contenido, ¿ah? Y el acceso real que pueda tener a intérprete en lengua de señas uruguaya. Luego, siguiendo un poco con lengua de señas, creo que hay como un poco de confusión, ¿no?, de que las personas hablantes de lengua de señas también hablan español. Eso no siempre es así. Un poco en el trabajo de campo lo que estuvimos viendo es que de repente si yo genero un video, le publico lengua de señas uruguaya, pero no se considera para las descripciones de texto muy extensas, ¿no? Entonces las descripciones de las publicaciones a veces son extensas, difíciles de comprender, y según la comunidad sorda estaría bueno que eso también contara con la posibilidad de un consumo flexible, ¿no? De yo puedo leer o puedo verlo en lengua de señas. Luego, desde el punto de vista de los lectores de pantalla, hay diferentes niveles dependiendo del lector que esté utilizando. Existe la posibilidad de incorporar, ¿no?, la descripción a las imágenes en funciones avanzadas. Como decíamos anteriormente, no es conocido por muchas personas, entonces no tiene en cierto modo un acceso real. Ahí también se da una tensión entre la descripción que las personas generan y la descripción que las personas esperan conocer. No hay una persona en el trabajo de campo mencionaba que de repente yo quiero, ¿no?, toda descripción es un recorte. Entonces yo quiero contar un poco lo que está sucediendo en esta clase. Puedo decir, hay una intérprete en lengua de señas adelante, hay 3 personas sentadas dialogando, un grupo de estudiantes, pero esa descripción siempre va a ser un recorte, ¿no? Entonces la persona usuaria del lector de pantalla no tiene la posibilidad de profundizar sobre esos contenidos. De repente le interesa saber si es de día, si es de noche, si estamos abrigados, si estamos contentos, y precisamente siempre que hago una descripción voy a tener que recortar. Y no está esa chance de leer como una previsualización y luego si quiero profundizar un poco más, ¿no? Entonces eso es algo que hace la experiencia, que yo como persona vidente puedo ver detalles que el lector de pantalla no me va a dar, ¿no? Y ahí surgió un poco la posibilidad de que las personas puedan elegir qué tipo de descripción poder consultar, ¿no? Yo como persona vidente entro en una publicación, leo 2 líneas de texto y tengo la posibilidad de leer más, ¿no?, como el título. Si me interesó poder profundizar y seguir conociendo, y bueno, eso con los lectores de pantalla no es posible. Bueno, luego las historias son un espacio que es muy poco accesible, ¿no?, que de repente desde los lectores de pantalla directamente ingreso a las historias y a veces por cuestiones del azar me quita de las historias, ¿no?, que termino, son muy difíciles de encontrar, y una vez que puedo ingresar hay muchas veces que por cuestiones del azar me quita de ese lugar la plataforma y es realmente muy engorroso. Ahí las historias también tienen una cuestión vinculada a la descripción de imágenes, ¿no? Si yo no genero la descripción en la misma plataforma, hay algunos lectores de pantalla que no me recuperan nada de información, entonces veo historia, pero no tengo ni idea de qué es lo que se publicó. También hay una práctica que hacen las personas usuarias de etiquetar como de manera oculta algunas cuentas como para que repliquen, saber que eso el lector de pantalla lee todas las personas etiquetadas, pero no el contenido de la historia. Entonces, nada, sabes quiénes están vinculados, pero no qué es lo que está pasando. Bueno, también con las historias sucede una práctica que no es accesible
de colocar de repente un video y un texto que explique un poco ese video, pero no consideramos que son diferentes mensajes en diferentes lenguajes. Entonces de repente si yo escucho me pierdo la aclaración, y si la estoy viendo escucho el video pero no tengo la aclaración. Entonces siempre cuidar eso, de qué información se da en qué lenguaje. Y algo también que manifestó un poco la comunidad ciega tiene que ver con esta práctica que tienen las personas usuarias de, no sé si han visto, de algunos videos, como que tomo un audio famoso de una película, de una serie, y lo interpreto yo con mi cara, yo con mis amigos. Entonces, bueno, eso en realidad es visto como siempre el mismo audio, pero me pierdo de qué es lo diferente, ¿no? Cuando en realidad la gracia está en tomar eso. Bueno, luego lo que tiene que ver con los botones de la red, una de las personas que entrevisté me mencionó que fueron etiquetados hace muy poco. Entonces antes yo lo que escuchaba por el lector de pantalla era botón, botón, y no sabía si estaba dando el me gusta, si estaba compartiendo, si estaba guardando. Y eso sorprende un poco que sea hace poco que se etiquetaron, teniendo, ¿no?, la plataforma como muchos años ya de historia. Bueno, esto de la falta de creatividad también es algo que surgió mucho, y algo que a mí en lo personal me impactó mucho tiene que ver con que una persona ciega, también que estuve entrevistando en el marco de la investigación, mencionaba que pasaba muchas horas en Instagram y que sabía quién había publicado, no porque el nombre sí me lo leía, pero no qué había publicado. Entonces, ¿no?, como reflexionar un poco qué es lo que generamos cuando nos perdemos la historia. O sea, sabemos, mañana, por ejemplo, publicó algo, pero no tenemos ni idea de qué fue lo que publicó. Entonces, eso pensar también desde la accesibilidad, desde el disfrute, si termina siendo una experiencia amena o no. Buenísimo, Mari, gracias. Entonces sumamos ahora, además de la mirada que tuvimos al principio de la industria y también la universidad, esto que traía Mari de lo cotidiano y de las relaciones humanas, ¿no?, que terminan después siendo mediadas por lo digital a través de la aplicación, en este caso Instagram, que ya después volveremos a conversar. Gustavo, vuelvo contigo para preguntarte desde el punto de vista nuevo de la industria, ¿qué métodos y técnicas aplican para diseñar experiencias en línea que sean accesibles? ¿Cómo es la evaluación también de esas experiencias? Bien, gracias. Bueno, en cuanto a métodos y técnicas, un poco ya lo hemos mencionado. El tema del el proceso central de la persona, eso es fundamental. Un poco ya hemos mencionado bastante de esto, el incorporar la accesibilidad de lo más temprano posible, el validar y demás. También como métodos, digamos, y técnicas, es importante la investigación con personas usuarias, en el sentido de comprender las necesidades y los desafíos que tienen estas personas. Esto muchas veces se hace a través de entrevistas o de encuentros o de entrevistas grupales también, entrevistas individuales, o simplemente observación del contexto. Y también, bueno, la evaluación, ¿no?, la prueba de la solución a través de un prototipo, para evaluarla, para ver cómo la persona lo percibe, cómo lo utiliza y demás. Un poco el ejercicio que venía contando Mari es fundamental. Otro método muy importante es la evaluación del cumplimiento de las pautas de accesibilidad web. Esto ya lo hemos mencionado. Existen herramientas para validar que una página o una aplicación esté conforme a los criterios que establecen esas pautas. Y en cuanto a los 4 principios que mencionaba al principio, ¿no?, lo perceptible, lo operable, la robustez y la comprensión. Hay herramientas que son automáticas. De hecho, hay una herramienta muy, muy simple que está accesible online y es gratis, que es la página web AIM, que en esa página uno puede poner una dirección de cualquier otro sitio, y en el momento le da como un resultado de los problemas de accesibilidad o los criterios, mejor dicho, que uno está cumpliendo de las pautas.
Entonces ahí se pueden ver, por ejemplo, muy fácilmente si hay problemas de contraste, si hay problemas de descripción de las imágenes, un montón de cosas, ¿no? Son herramientas automáticas. También esas herramientas no garantizan de que sea totalmente fiable, ¿no? Siempre hay un margen de error y hay una necesidad de incorporar técnicas manuales, como, bueno, uno mismo repasar con, por ejemplo, tecnologías de asistencia, como lectores de pantalla y demás. Lo otro es el diseño responsivo o adaptativo, que son formas de diseño que de alguna manera responden o se adaptan los contenidos a los distintos dispositivos que pueden tener los usuarios. Y para cerrar, otra cosa importante que también se mencionó anteriormente, pero creo que es fundamental, que es que no es un proceso estático, no es que se diseña el sitio accesible y ya, sino que es algo como que es vivo, ¿no? Va evolucionando porque, por un lado, muchas veces las plataformas digitales permiten que los usuarios ingresen contenidos. Entonces, si esos contenidos no son subidos con textos alternativos, bueno, ahí ya vamos a tener un sitio inaccesible porque no se subió un texto alternativo. Quizás en un inicio el sitio era accesible, pero después que se subieron contenidos nuevos, ya deja de ser accesible en ese sentido. Y por otro lado también que las pautas de accesibilidad van evolucionando. Hoy en día estamos aplicando la versión 2.1, ya salió la 2.2, se está proyectando la 3.0. Entonces estas pautas se van actualizando y eso requiere que la solución tecnológica también se vaya adecuando, porque surgen nuevas tecnologías, surgen nuevas formas de interacción. Cuando se escribieron inicialmente las pautas no estaban los dispositivos móviles, se agregaron las tecnologías móviles, ahora tenemos tecnologías de realidad virtual, por ejemplo. Entonces las pautas se van actualizando para cubrir todas esas nuevas tecnologías y bueno, es importante seguir iterando el producto para hacerlo accesible realmente, ¿no? Por ahí. Espectacular, gracias Gustavo. Entonces, además de las dificultades que nos hablaba un poco al principio, también nos contaba, yo sigo con el micrófono pegado, disculpe. Gustavo nos traía entonces ahora algunas herramientas para trabajar la accesibilidad digital entonces en las páginas web y más. Ariana, Viviana, vuelvo con ustedes, pensando en que la accesibilidad digital entonces es imprescindible en todos los rubros, no únicamente en lo vinculado a lo educativo, y en este sentido nos gustaría consultarles a ustedes cómo trabajan la accesibilidad web aplicadas a las páginas de turismo argentina. ¿Cuáles han sido las barreras y los desafíos que se presentan en la industria para ofrecer experiencias accesibles y atractivas para más personas usuarias? Bueno, un poco, capaz que voy a decir algo similar a lo que dijo Gustavo recién, porque justamente nosotros investigamos desde hace ya unos cuantos años, por lo menos 10 años, en relación a turismo y accesibilidad en diferentes proyectos de vinculación tecnológica y de investigación. En los últimos años hemos investigado todos los sitios web de la República Argentina, de lo que se denominan ciudades puerta del turismo de Argentina, a partir de la ley 26653, que es nuestra ley nacional de acceso a la información, que justamente busca que los sitios web de estas páginas tengan una accesibilidad de nivel AA, que sería el estándar de calidad del consorcio que mencionaba Gustavo, intermedio, que es el que se está rigiendo a nivel mundial, con una flexibilidad de tiempo. En el primer año se pueden cumplir los criterios básicos y a partir del primer año se tiene que hacer accesible el sitio en AA. Entonces, nuestro trabajo como equipo de investigación fue hacer un relevamiento técnico y comunicacional de esos sitios web con protocolos automáticos y manuales, porque ahí un poco a relación de lo que decía Gustavo, nos hemos encontrado con que los protocolos automáticos son engañosos muchas veces y necesitan del auditor humano. Un ejemplo así muy representativo es que el criterio de imagen al contexto alternativo siempre lo daba por bueno el validador automático, cuando en realidad la etiqueta era imagen 005, como si fuera el nombre de la imagen cuando se saca con una cámara. Entonces entendíamos que no era una etiqueta real, sino que simplemente que daba válido el criterio porque tenía una etiqueta, pero la etiqueta estaba mal.
Entonces ahí es importante que se incorpore al validador humano para poder determinar este tipo de errores. Lo que hemos descubierto, me acordaba un poco de lo que decías del millón de sitios que el 96% no son accesibles. En nuestro caso, ninguna ciudad puerta tiene condiciones de accesibilidad, ni siquiera la de la ciudad de Buenos Aires, que es la entrada internacional de turismo a la República Argentina. Lo cual es bastante preocupante porque si ya ni siquiera la ciudad capital de nuestro país tiene accesibilidad en su sitio, ¿qué puede ser para el resto de las ciudades? Ciudades turísticas muy importantes como Bariloche, Ushuaia, mismo la ciudad de Rosario, no tienen sitios web accesibles y con puntajes muy bajos. La verdad que fue sorprendente en cierto punto encontrarnos con eso. El único caso que teníamos de accesibilidad es de un sitio accesible diseñado para la ciudad de Rosario, que en este momento ya lamentablemente no está operativo porque también en el medio, como decíamos, esto es un proceso que tiene que sostenerse y si no hay equipos que lo sostengan, es imposible mantenerlo, entonces ya no está operativo, pero era el único sitio que nos había dado un porcentaje de aprobado para la ley. Por lo que también descubrimos que hay un montón de cosas que los equipos de comunicación detrás, que no sé si querés después contar este proceso, Vivi, de las entrevistas, ignoran o desconocen acerca de la accesibilidad, ¿no? Sí, bueno, la experiencia con la investigación nosotros trabajamos a nivel de relevamiento de las ciudades puertas, de los sitios web de ciudades puertas, sitios web oficiales de turismo, es decir, donde el Estado es responsable de las condiciones de accesibilidad, porque por esta ley el Estado es responsable, los organismos descentralizados también, y todas las empresas que son concesionarios del Estado, y actualmente, con la modificatoria del 2019, también se incluyen a todos aquellos organismos, entidades o personas que reciban algún tipo de beneficio de parte del Estado. O sea que cualquier ONG, cualquier club, o incluso cualquier agrupamiento de personas que recibe algo del Estado, debe, si tiene sitio web, debe contar con condiciones de accesibilidad. Lo que nosotros observamos, hicimos entrevistas, hicimos también encuestas, es que la mayoría dicen conocer lo que es la accesibilidad, conocer las ventajas, y a la hora de decir por qué no tiene su sitio accesible, dicen por desconocer, digamos, desde los equipos técnicos de este tema. Es decir, nosotros entrevistamos por un lado responsables políticos y por el otro lado equipos técnicos. En general se ve que, digamos, las respuestas lo consideran como algo que, digamos, que es necesario, les interesa tener turistas con discapacidad, pero hay un gran desconocimiento de cuáles son los pasos a seguir para realizar sitios web accesibles. Entonces, desconocen, hay una gran falta de información, y yo vuelvo a algo que antes planteaba, que tiene que ver también con que la perspectiva de la accesibilidad no está incluida en las currículas y no está incluida de manera obligatoria. Existen materias electivas, materias optativas, pero no en forma obligatoria. La carrera de turismo de la Facultad de Ciencia Política es la primera que incorpora dentro de una terminalidad que tiene que ver con ciencias sociales la perspectiva de la accesibilidad, con la materia turismo y accesibilidad. No así con la orientación a administración. Entonces, es políticamente correcto decir que la accesibilidad interesa y que pretenden tener un sitio accesible, pero a la hora de tener o a la hora de promover esa accesibilidad no están dadas las condiciones y es un tema que es pospuesto, porque acá no es un problema tampoco de costo, es un problema de poder informarse. Y además nosotros también vemos esto que decías vos también en algún momento, cuando hablabas de el potencial de consumo de las personas con discapacidad. Nosotros sabemos que las personas con discapacidad consumen servicios que tienen un determinado estándar de calidad que es mediano a alto, en hotelería, en gastronomía, que sin embargo aún y siendo un potencial de mercado muy fuerte, no está contemplado. Entonces yo creo que el desafío es, claro, que se cumplan las normativas, en este caso el Estado tiene que ver mucho con esto, pero también, digamos, en la formación desde lo académico.
Como último dato, los sitios nos parecían discrepando con la realidad. Por ejemplo, la ciudad de Iguazú, que son las cataratas del Iguazú, es un destino accesible en lo físico. El parque de las cataratas es accesible y el sitio web no. Entonces hay ahí como una brecha entre el destino y la página web que no sabemos por qué sigue siendo tan difícil de saldar, ¿no? Como que no hay no se condice esa realidad con lo digital, que a veces es un poco increíble. No, yo creo que eso que decís, Ari, tiene que ver con que las barreras de accesibilidad a la web son invisibles. Es decir, no se perciben. En cambio, las barreras físicas las percibimos todos y todas, ¿por qué? Porque teniendo un hijo pequeño, un adulto mayor o transitando una situación de movilidad reducida, uno percibe la barrera. Una vereda rota, la falta de una rampa, la falta de un baño accesible. No ocurre lo mismo con la virtualidad. Entonces creo que ahí, en ese sentido, la virtualidad está en desventaja respecto al entorno material físico. Buenísimo, muy completa ahí la respuesta, muchas gracias. Han podido ahondar incluso en cosas que trajeron también desde acá Gustavo y Mariana. Me quedo con el énfasis en la formación que ponía Viviana, porque me parece que conecta un poco también, así hacían ustedes el ejercicio, ¿no?, de enlazar estos datos que nos traía Gustavo sobre la industria. Que más allá del reconocimiento de la responsabilidad ética que tienen de nuevo, me hacen señas desde acá que sigo con el micrófono pegado, es increíble. Ahora sí. Les decía, Gustavo nos traía esta importancia de la responsabilidad ética y me estoy riendo, perdón. Vi acá unas caras y me estoy riendo por el micrófono. Sigo. En este resumen o enlace de ideas para cerrar este bloque que nos permitió que cada uno de ustedes desde su trabajo y su especificidad nos compartieran, y entonces aparecía allí estas dificultades desde la industria, ¿no? Problemas que en algún punto también Gustavo reconocía como incluso una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de trabajar y de seguir profundizando en la accesibilidad, requiere, como traía Viviana, la importancia de la formación, ¿no? Porque todo ese proceso que ya nos contaban que hacían en la universidad, desde la universidad, a través de voluntariados, de sostener un campus virtual accesible, de generar materiales accesibles de estudio, de tener incluso el sitio web de la universidad, todo eso. Sin embargo, el foco más importante estaba puesto en poder construir instancias de formación transversal que involucren la actividad, para así también responder a una demanda que aparecía y traían ustedes, incluso desde la industria del turismo, y Gustavo también, en la dificultad de, más allá de reconocer la accesibilidad como una dimensión fundamental, las dificultades para luego encontrar procedimientos que permitan aplicarla, ¿no? Y ahí entonces volvía esto de la formación. Y Mari nos compartía, más allá de la industria y de lo universitario, la experiencia cotidiana, en este caso en las redes sociales, en Instagram, que también se encuentra con dificultades en la aplicación, y que me resonó muchísimo también con la importancia de involucrar a los usuarios, cómo la aplicación determinada encontraba algunas herramientas de accesibilidad que luego, pasadas por las prácticas, no terminaban de cumplir esa experiencia, digamos, ¿no? Entonces es la necesidad de la formación, pero volver a la importancia de recuperar el involucramiento de los usuarios en este proceso, y así a poco ir construyendo la accesibilidad de una forma más concreta o más fuerte, digamos. En este momento, y con este breve resumen del bloque, cerramos un poco el intercambio y damos lugar a las... Estoy con el micrófono pegado. Damos lugar a las preguntas, para lo cual es importante. Antes de las preguntas, vamos a cambiar de intérprete. Bueno, ahora sí, entonces, damos lugar al espacio de las preguntas.
tengo por aquí, me han llegado algunas preguntas que aparecieron en el chat, y que por lo que leo está quizás más dirigida a Mariana, pero invitados todas y Gustavo también a responder si tienen ahí para aportar. La pregunta la hace Yaskara, Yaskara, que se encuentra por allí. Gracias por estar y por la participación. Y ella consulta si hay alguna guía o material donde podamos consultar estos ejemplos de acciones, interacciones en redes sociales que no son accesibles. Dice, no tenía idea de que los reels o historias tenían esas problemáticas. Bueno, ahí creo que es un campo muy incipiente, ¿no? Que está como surgiendo. Hay algunas investigaciones que hablan un poco de la accesibilidad en redes dentro de lo que es el estado del arte. No hay construido una guía que me permita conocer como estas dificultades. Es un trabajo más uno a uno con la comunidad de usuarios, más de experimentación. Sé que no está sistematizado como tal, pero sí hay diferentes textos académicos que me permiten conocer por una parte lo que se ha identificado como barreras de accesibilidad. Es una red que tiene su tiempo, pero de todos modos es bastante nueva. Entonces hay como más investigaciones vinculadas a Facebook que tanto a Instagram, pero bueno, la invitación un poco es a experimentar, a dialogar con personas, que ahí seguro que están las respuestas más allá de los textos académicos. Buenísimo, Mari, no sé si por allá o por acá, Gustavo, Mariana, Viviana. Como comentario a lo que decía Mariana, yo particularmente mi tesis de grado de comunicación fue acerca de estrategias de comunicación visual y hace no mucho empecé a trabajar una guía de accesibilidad en redes sociales, que después si quieren se las podemos socializar, que es un poco desde la producción, pero también invita, como decía Mariana, a sumarse a esta idea de explorar y experimentar cómo navegan las personas, sobre todo con lector de pantalla, para ir descubriendo estas cosas y sobre todo auditar todo el tiempo. Y un poco la palabra que usaba Gustavo, que es la que a mí me gusta para esto, es iterar nuestras publicaciones o nuestras producciones digitales a partir de este tipo de experiencias, me parece que es interesante. Así que por ahí empezar a trabajarlo desde la experiencia también es interesante. Si quieren les puedo comentar un poco después la guía para que la compartan si les interesa. Tiene que ver con la producción de redes sociales accesibles. Por acá asentimos todos con la cabeza, así que te comparto el entusiasmo por acceder a esa guía. Muchas gracias. Doy lugar también a manos que se levanten en el salón, que podamos acercarle un micrófono para hacer preguntas. Por allá en el fondo me pareció ver una mano. Por favor, si podés acercarte. La compañera se está acercando para poder, ahí va, hablar al micrófono. Primero, sí, ahora te entiendo. No, primero era como más que nada algo que me quedó de lo que dijo Gustavo, que no lo había pensado, que el hecho de quizás darle como un valor y empezar a darle como la importancia que merece en el ámbito universitario, académico, en el que sea la accesibilidad, después genera que en la industria haya como un peso que da pena que no nazca como por el derecho humano, sino como por ese peso moral de que la empresa particular no quede como cancelada de alguna manera por no ser accesible, pero te da como de alguna manera la fuerza de, bueno, lo que uno va haciendo tiene un peso después a nivel macro. Era eso como que me había quedado, que me parecía buenísimo. Y después una pregunta más particular en realidad para Mariana, que yo estudio comunicación orientada en audiovisual y estamos como constantemente creando materiales para redes sociales y en realidad no siempre, cosa que sé que debería ser, pero no siempre es, y es una realidad, que los materiales sean accesibles, ¿no? Por ejemplo, que un reel tenga audiodescripción. El reel ya está hecho y vos lo tenés que subir, y hoy, cuando estuvimos haciendo la primera parte, como que me di cuenta de que quizás al Instagram subo fotos con texto alternativo, pero no sé cuál sería quizás como la manera de hacer ese reel más accesible. Si es que ya está hecho, no se puede modificar, porque la accesibilidad para videos es re diferente. Y de hecho lo que nos planteábamos era como, bueno, ¿a dónde le damos más hincapié? ¿A la narrativa? ¿A la descripción visual? Como sé que no hay una guía estandarizada para este tipo de cosas, pero sí quizás cuál es tu opinión personal al respecto.
por si querías responder algo. Bueno, ahí en lo que tiene que ver con Reels, algo que surgió también es esta posibilidad de tener como una breve introducción antes del video de lo que estoy viendo, ¿no? De repente hay información que está desde lo visual, en qué entorno nos encontramos, quiénes somos, que es difícil, o sea, no hay como una respuesta cerrada a estas preguntas, requiere mucha creatividad, mucha prueba, mucho diálogo, es como un proyecto de investigación en sí mismo, pero esto es algo que también reclama, ¿no? Un poco la comunidad, el hecho de saber cuestiones de contexto más allá de que comience abruptamente, de repente si es un video de entrevista, hola, mi nombre es Mariana, yo no sé si Mariana es alta, si es baja, si está en la playa, ¿no? Como bueno, y esto también creo que hoy en día la plataforma no lo ofrece, ¿no? La posibilidad de esa introducción para luego yo saber si me interesa el contenido, poder entrar a verlo, ¿no? Que eso desde lo visual está la breve descripción, pero no desde lo auditivo. Y en los videos creo que es aún más grande el desafío, el hecho de, como de este resumen del título, de información de contexto, que si a mí me interesa puede ingresar a verlo y si no, poder seguir como hacemos la mayoría de las personas. Bien, me acaba de llegar una pregunta más para Gustavo, pero antes voy a ir con otra pregunta que lleva para las compañeras de allá de Argentina, que tiene que ver con cómo trabajan en la formación docente asociada a las guías y orientaciones generadas por ustedes como equipo. Bueno, la formación docente se hace mediante capacitaciones, distintas capacitaciones, y también se trabaja capacitaciones generales para toda la comunidad educativa, docentes, no docentes, y también tutores pares de estudiantes. Y por el otro lado también se trabaja cada caso puntual con las materias que están cursando, con los docentes que dictan materias que tienen estudiantes con discapacidad. Es un trabajo muy artesanal y es un trabajo también bastante, digamos, personalizado, el que se hace con los estudiantes con discapacidad. Es decir, hay capacitaciones generales para toda la comunidad que son voluntarias, además no son obligatorias, y por el otro lado se trabajan a partir de la demanda de estudiantes, tutores o docentes que tengan algún estudiante con discapacidad. Ese es el modo como lo estamos haciendo. Particularmente, sumando lo que decía Vivi de las capacitaciones, trabajamos con la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de Presidencia de la Nación, que nos brinda desde hace ya 3 años capacitaciones en relación a comunicación accesible. Entonces los docentes están invitados para poder participar de esas capacitaciones que no son dadas por la facultad, como para incorporar una capa más de accesibilidad que no tiene que ver tanto con lo pedagógico, sino más con el trato de lo comunicacional a nivel general. Cosa que nos parece interesante, que complementa esta idea de que solamente es el trato 1 a 1 con el estudiante, sino que en las prácticas cotidianas de la comunicación en general se pueda incluir la perspectiva de la accesibilidad, ¿no? Y también otra cosa que estamos es a que el desarrollo de los programas tenga el diseño universal, es decir, que puedan empezar a pensar en que puede haber estudiantes neurodiversos y que puede haber algún otro estudiante con alguna discapacidad cognitiva, además de las discapacidades sensoriales. Buenísimo, veo ahí en el chat que está Victoria levantando la mano. Le damos la palabra si quiere encender su micrófono. Victoria quizás fue sin querer. Entonces, bien. Entonces ahora sí hago la pregunta para Gustavo, que de nuevo es Yaskara, que nos pregunta sobre, para profesionalizarse en UX o diseño de usuarias, ¿es necesario saber programar o por dónde se puede empezar en el tema? Bueno, de experiencia de usuario o lo que normalmente se abrevia como UX, es una disciplina que no necesariamente involucra saber programar o lo técnico. Hay mucha gente que llega, en mi caso por ejemplo, mi formación es en diseño industrial, y llego por ese lado, pero hay personas que llegan muchas veces desde el diseño gráfico
o de diseño de comunicación visual, o de comunicación directamente. Es como una disciplina que involucra muchos saberes, entonces como que la ruta de llegada no necesariamente es lo técnico de la programación, y tampoco es lo que, si bien es un conocimiento que es útil, no es lo que se aplica tanto en el día a día. Yo, o sea, en el caso de sugerir una carrera o una formación, quizás cualquier disciplina proyectual o de diseño de comunicación visual o mismo comunicación, creo que sería apropiado. También hay gente, por ejemplo, que llega desde la antropología o desde la psicología. Depende mucho de donde se esté aplicando, ¿no? En la industria tecnológica generalmente se diseñan productos digitales y ahí sí hay una fuerte impronta de programación, pero las personas que diseñan no necesariamente tienen ese conocimiento. Generalmente se trabaja en equipos donde hay muchas personas, entonces están quienes diseñan, incluso quienes investigan al inicio y luego quienes programan la solución. Entonces siempre hay interacciones, pero no necesariamente quien diseña o quien está atendiendo a la experiencia de usuario tiene que tener ese conocimiento. No sé si Ahí está, levantando pulgar hacia arriba. Perfecto. Buenísimo. Bueno, y dejé para el final una que tiene que ver y nos sirve un poco de introducción al seminario siguiente, que va a ser el último, y ya les contaré un poco más adelante, que dice así: actualmente la aceleración de los procesos de inteligencia artificial genera muchas dudas, incertidumbre y oportunidades en el campo digital. Existen diferentes miradas y reacciones ante el fenómeno. ¿Es posible que la inteligencia artificial contribuya a mejorar la accesibilidad digital? ¿Qué posibles líneas de trabajo visualizan ustedes? Esta creo que es una pregunta que bien podemos abrir y que quien tenga ganas de comentar puede hacerlo. No sé, Mariana, Gustavo. Rompemos el hielo si quieres. Un poco pensaba cuando escuchaba las preguntas y los intercambios cómo las tecnologías evolucionan tan rápido que a veces nos sobrepasa un poco la información o nos llega tan de golpe todo que uno se queda así como la compañera que preguntaba sobre Instagram, que estaba sorprendida de que no es accesible. Con la inteligencia artificial pasa un poco eso. Por lo menos desde mi perspectiva hemos tenido una serie de hechos, digamos, donde las personas están sorprendidas de cómo puede ayudar a la accesibilidad. Te describe las imágenes sola, la inteligencia artificial vino a salvarnos la vida, es lo mejor. Desde mi punto de vista particular, es una herramienta que se puede utilizar a nuestro favor, pero siempre con la cautela que corresponde y siempre con la auditoría manual que me parece que no es posible de ser evitada. Porque como decíamos antes de la etiqueta automática de estos sitios web que tienen imágenes etiquetadas perfectas, pero que no es representativa, y un poco lo que comentaba Mariana, digo, ¿qué necesidades tienen también las personas que consumen o las experiencias en relación al disfrute? Nosotros lo vemos mucho eso. La inteligencia artificial viene para solucionar algunas cosas, pero siempre, como les digo, con la cautela que me parece que necesita y con la seriedad que amerita la accesibilidad. Que no es una solución mágica ni definitiva y que podemos usarla como herramienta. Y en ese sentido me parece que es menester empezar a conocer más de qué se trata. Particularmente nosotros acabamos de iniciar este año un proyecto de investigación en relación a turismo, experiencia de usuario y un poco en relación también a lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el metaverso y cómo interactúan las personas con discapacidad en estos espacios. Entonces, por ahí eso me parece que es una buena punta para empezar a tirar del hilo, que es tenerla como herramienta, pero siempre con precaución. Por ahora yo diría que con precaución. Sí, también agregar que conserva, digamos, la inteligencia artificial conserva la posibilidad que tienen las interfaces. Y que por ahora usarla como herramienta es fundamental. Por ejemplo, el equipo que trabaja en la accesibilización de textos la utiliza para la descripción de gráficos. Y en algunos casos esa descripción es aproximada y en otros casos no tiene nada que ver. Pero en principio ya están haciendo algunos estudios de ver cómo lee, organiza los gráficos, especialmente para carreras vinculadas con biología,
con bioquímica, con, digamos, de las ciencias más duras, digamos, no de ciencias sociales. Perfecto. Bárbara, muchas gracias. Gustavo, Mariana, no sé si quieren decir algo. Bueno, mi postura está muy vinculada a lo que comentaba Viviana y Ariana, ¿no? Identifico igual, quizás como a modo más soñador, algunas áreas donde sí me parece que se puede trabajar, siempre con acompañamiento humano, con mucha evaluación y considerando que es una tecnología que avanza, entonces, bueno, considerando que ese avance sea positivo hacia la accesibilidad, me parece que hay algunas oportunidades ahí que tienen que ver con la descripción de imágenes, capaz que, como decía Viviana hoy, eso es algo que no funciona del todo, pero es algo que va iterando y va mejorando constantemente. Ahí me resulta interesante pensar en cómo podría contribuir la inteligencia artificial a estas posibilidades de consumo diferente de contenidos, ¿no? Si yo pudiera tener una descripción corta, una descripción avanzada, si pudiera elegir en función de mi forma de comunicarme cuál es el lenguaje que quiero en el que me hable. Luego también me parece que podría llegar a contribuir a redactar mensajes más sencillos, ¿no? Hoy en día es algo que está como de manera muy lenta y con muchas cuestiones a mejorar, pero trabajando. Entonces, bueno, pensar si avanza en ese sentido, que la responsabilidad no caiga siempre en las personas que generan el contenido, sino que la plataforma en ese sentido pueda ofrecer soluciones, quizás mediante inteligencia artificial u otras alternativas que surjan. Y luego también pensar un poco en que hay algunas cuestiones que ya se aplican, ¿no? Que son inteligencia artificial, como por ejemplo yo puedo hacer la búsqueda de voz en el celular, eso es mediante inteligencia artificial, y me ahorra el hecho de tener que escribir, que quizás si estoy utilizando un lector de pantalla es muy complejo tener que redactar algo para buscar, entonces bueno, el hecho de buscar por micro ayuda mucho a esa búsqueda y es algo que hoy en día se aplica. No creo que cambie de un día a otro de manera radical, pero sí que hay pequeños aportes que se pueden ir haciendo más si continúa avanzando. Bueno, Gustavo. Sí, para complementar, de acuerdo 100% con lo que decían las compañeras de Argentina y alineado también con lo que venía comentando Mari. Simplemente para sumar o reforzar esto último de la interacción por voz, eso creo que es algo que es un espacio de oportunidad importante que plantea la inteligencia artificial porque de alguna manera, en el caso de que siga evolucionando, puede ofrecer la posibilidad de interactuar con dispositivos sin pantallas mediante o sin tecnologías complejas que entren mediando la persona, la propia, lo que la persona dice y lo que puede interactuar con el dispositivo. Eso creo que simplificaría en muchas ocasiones la interacción. Después hay otros también, para complementar otras posibilidades de aplicación, que es esto que mencionaba antes de las herramientas automatizadas. La inteligencia artificial cada vez está ayudando a automatizar más las tareas de detectar, por ejemplo, errores, si bien no es perfecta, y hay muchas cosas, muchos falsos positivos y muchas cosas que hay que corregir, evoluciona tan rápido que es algo que seguramente en el futuro cercano cada vez va a ser una herramienta más para los desarrolladores que puedan crear soluciones accesibles o mediante, por ejemplo, sugerencias de código mientras están programando, o los diseñadores o los creadores de contenidos, sugerencias de cómo crear más accesibles esos contenidos. Y también la velocidad con la que detecta y traduce, el caso de recién hablaban de los Reels, por ejemplo, hoy en día nos está traduciendo en tiempo real lo que estamos hablando, con un montón de errores, como estamos viendo en la transcripción, pero bueno, es algo que evoluciona muy rápido. Si piensan en el chat GPT nomás, no sé si lo han utilizado, en cuestión de meses ha evolucionado muchísimo y sigue evolucionando, y creo que por ahí hay algunas puntas que se abren que pueden favorecer mucho la accesibilidad. Y también, bueno, me sumo al tema de siempre la corrección manual, la intervención de alguien que corrige esas cosas. No se pueden dejar libradas a 100% de la inteligencia artificial, porque de hecho hay, por ejemplo, en el mercado soluciones que intentan vender cómo hacer accesible un sitio
con inteligencia artificial, pero el resultado final no es un sitio accesible, siempre tiene algunos problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y por otro lado, otro tema que excede quizás lo técnico, quizás es una discusión más allá de lo que estamos hablando ahora, pero son las consideraciones éticas y la protección de datos también, ¿no? Nosotros le estamos dando datos a la inteligencia artificial y esos datos, hay algoritmos que los procesan y esos algoritmos pueden tener sesgos o pueden tener una serie de cuestiones que hay que tener mucho cuidado ahí en cómo se aplican, en qué información se le da a los algoritmos y con qué información, mejor dicho, se entrenan los algoritmos y estudiar bien la salida, que no esté, por ejemplo, sesgando una respuesta o introduciendo resultados inesperados, ¿no? Hay como todo un tema para discutir, quizás excede lo que estamos hablando, pero creo que es un tema muy importante y que hacer. Bien interesante todo esto. Vamos a tener oportunidad de seguir conversando y profundizando como invitado a Gustavo en el siguiente seminario, que va a estar muy vinculado a la temática. Tenemos dos preguntas, una muy concreta que llega por el chat y tiene que ver con algo práctico también. Pregunta si hay alguna investigación o material sobre la audiodescripción. La pregunta la hace Victoria y dice que en su caso le interesa para interpretar atractivos turísticos. No conocemos. No hay. Por lo menos en Argentina, de lo que nosotros venimos investigando, no hay algo hecho así como una guía de buenas prácticas, no hay. Sí, por ahí, si uno puede picotear, digamos, de varios lugares, se puede armar algo, pero no hay un material que sea exclusivo para audiodescripción de sitios o de lugares turísticos. Nosotros en las investigaciones propusimos hace unos años la incorporación del concepto de paisaje sonoro para que se pueda complementar, digamos, el relato con paisajes sonoros para poder ilustrar, digamos, sonoramente los lugares. Pero así como de audiodescripción no hay nada sistematizado. Que nosotras conozcamos o trabajemos, por lo menos, no. Mari o Gustavo, capaz, ¿no? No, tampoco. Así que bueno, por el momento no está disponible ese material. Habrá que... En Sara va a tomar la palabra una compañera que está aquí en Sara. Mi pregunta va por la parte de accesibilizar una web, porque yo trabajo en una empresa que tiene e-commerce, que tiene una página web, y no estuve en la creación de la página y tampoco hace unos meses que se volvió a, cómo se reestructuró todo. ¿Cuáles serían como unos pequeños pasos primeros para poder accesibilizar una página web y poder darle ese rumbo? Le damos la palabra a Gustavo entonces. Bien, yo creo que para empezar sería bueno usar alguna, creo que es lo que está más a mano, usar alguna herramienta automatizada como esta WebAIM o hay otra que se llama AXE, que te ofrecen de alguna manera una lista de problemáticas que puede tener la página. Por ejemplo, identificar contrastes en los que el texto con el fondo puede generar problemas a nivel visual, imágenes que le falten textos alternativos, te va a dar seguramente te da una lista muy grande de problemáticas. Y después creo que eso como a nivel de herramientas para empezar de una manera fácil. Después es importante también estar en contacto con los equipos de desarrollo, o sea, quienes tienen la posibilidad de cambiar o de rediseñar el sitio para ver qué conocimientos tienen, qué posibilidades tecnológicas hay, porque a veces, no sé, la tecnología en la que se desarrolló el sitio es muy vieja, quizás el código está obsoleto y cosas de ese estilo, entonces es importante esa comunicación con el equipo que desarrolla. Y también evaluaciones manuales con técnicas de lectores de pantalla. Hay muchas que están a la mano con Talkback, creo que es una de Android, Apple también tiene la suya, NVDA en Windows. Hay muchas herramientas que te permiten también hacer como un chequeo manual. Y bueno, en principio yo diría recopilar datos de todo lo que anda mal y al mismo tiempo hablar con el equipo de desarrollo o quien sea que tenga la posibilidad de modificar para entre todos ver qué posibilidades hay.
Sí, idealmente sería bueno también poder evaluar con, por ejemplo, una persona ciega que use un lector de pantalla y quiera ejecutar tareas concretas en el sitio. A partir de ahí hay como muchas cosas que se pueden hacer, pero para empezar, creo que alguna de esas herramientas puede funcionar. Lo deletreo WebAIM, W-E-B larga A-I-M. Y la otra herramienta que mencioné recién es AXE, que es A-X-E. Les compartí por el chat la de WebAIM, que la tenía a mano, así la pueden tener ya para enlazar. Espectacular esa gestión, me encantó. Bárbaro. Estamos con las preguntas en sala. ¿Sí? Última pregunta, acá en sala, última pregunta. Sí, perdón. Como que en realidad estaba viendo un par de anotaciones del seminario en el que estaba Federico Beltramelli, que hablamos sobre políticas públicas y como esta cosa de que hay políticas que son explícitas y que están legisladas con respecto a la accesibilidad y otras que son, o sea, quedamos por sentado quienes estamos más o menos metidos en el tema, pero no del todo. Y entonces después, en base a lo que vos hablaste, esto de como análisis de mercado, me surgió la duda de si realmente como que hay estadísticas como que estén anotadas a nivel de números en donde realmente se vea que a nivel de informática, por ejemplo, ha crecido un mercado que tenga una perspectiva accesible, porque quizás sí como que aumenta las posibilidades de como que nada, que ya no hayan tantas barreras, pero no sé si a nivel económico la gente que necesita esa accesibilidad puede realmente tener los ingresos como para comprar determinadas tecnologías. Ahí te va, Gustavo. Bien, gracias. La más difícil era para el final. A ver, voy a intentar responderte algo. Bueno, a nivel de normativas y de marcos legales, en Uruguay está el decreto que mencionaba, 406/22, en Estados Unidos está la ADA y la sección 508, y en Europa hay el acto creo que se llama Acto de Accesibilidad Europeo, que de alguna manera son como marcos normativos que están presionando sobre todo a empresas o instituciones a que sean accesibles, generalmente estipulan plazos para volverse accesibles y demás. Después lo otro que yo mencionaba un poco en la intervención era cifras de la W3C, el Consorcio Web Internacional, que tiene un artículo que se llama el caso de negocio de la accesibilidad, que justamente está orientado a las empresas o a las industrias que, de alguna manera, para incentivar o para motivar a que sean accesibles por varios criterios, ¿no? O sea, en temas de cumplimiento legal es uno, en temas de tamaño de mercado. Ellos ahí mismo creo que citan alguna fuente de dónde sacan esos datos. Yo mencionaba los 7 trillones, están por ahí. El tema de la marca, también otro tema que no mencioné, pero es la innovación. Muchas veces innovar o crear una solución accesible termina beneficiando a todos. Eso ya se mencionó, pero por el caso de las audiodescripciones, por ejemplo, que nos solucionan no solamente poder leer un contenido, sino, no sé, si estamos en una sala que hay mucho ruido y queremos prestar atención a un contenido, tenemos la transcripción, ¿no? Beneficia a todos. Pero bueno, por ahí hay muchas fuentes en ese artículo de la W3C citadas. Yo ahora de memoria no sé ninguno como para recomendarte, pero por ahí yo empezaría a buscar. Sí. Buenísimo, está bien respondida. Y sin duda, accediendo a la página seguramente está toda la información más detallada, pero espectacular. Ya con esa respuesta vamos dando cierre al seminario de hoy. Para empezar a agradecerles Viviana, Mariana, Gustavo, Ariana por allí conectadas también. Muchas gracias por la disponibilidad, por la amabilidad de
compartir con nosotros esta instancia y construir, ¿no?, un espacio para seguir conversando y trabajando sobre comunicación y accesibilidad. Gracias de nuevo a María Jesús y a Claudia, que fueron quienes realizaron la interpretación en lengua de señas uruguaya. Y bueno, por supuesto, gracias al equipo de NICA que estuvo a cargo de las cuestiones técnicas y también la difusión. A quienes se acercaron hasta aquí, a quienes se conectaron en el Meet o a través de la virtualidad, agradecerles el interés por este ciclo de diálogos interdisciplinarios para pensar la comunicación y la accesibilidad. Y bueno, los dejamos invitados también a seguir nuestra cuenta en Instagram, @NICAUDELAR, para que puedan enterarse de otras actividades y acompañarnos también en otras actividades que estemos realizando. Aprovecho y también dejo invitados a reencontrarnos en el cuarto y último seminario de este año. Va a ser el 21 de noviembre. Próximamente podrán enterarse si nos siguen en Instagram de más información al respecto. Y bueno, sin mucho más, les damos las gracias de nuevo y vamos cerrando por acá. Aplausos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer haber participado. Hemos aprendido mucho también, así que nos vamos con contactos y mucha información. Muchas gracias por invitarnos. Y seguimos en contacto entonces. Así será, muchas gracias a ustedes. Bueno.